Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hermanos y hermanas, que la paz de Allah esté con todos vosotros. Bienvenidos una vez más a este nuevo capítulo de reflexiones sobre el Sagrado Corán. Nosotros como musulmanes debemos realizarnos muchas preguntas a lo largo de nuestro día a día. Y una de ellas, y es una de las más importantes, es la siguiente. ¿Cuál es nuestra relación con el Sagrado Corán? ¿O cuál debería ser nuestra relación con el Sagrado Corán? Todos sabemos que Allah, ensalzado sea, reveló el Corán como luz y guía para toda la humanidad. Y todos aquellos que sigan, todos aquellos que se sometan y que sean musulmanes, que se sometan a esta palabra y a esta guía, pues tendrán una vida feliz tanto en esta como en la otra vida. Pero nosotros como musulmanes debemos de hacernos esta pregunta que acabo de decir: ¿cuál es nuestra relación con el Sagrado Corán? Nosotros, desgraciadamente, somos muy negligentes, muy dejados en lo que es la lectura del Sagrado Corán. Y cuando hablo de la lectura no me refiero solo a recitarlo de vez en cuando, una o dos veces al mes, cuando nos sentimos mal o queremos recitar un poco la palabra de Allah. Me refiero explícitamente a su lectura, a lo que es la memorización, a lo que es la recitación y sobre todo a lo que es reflexionar y meditar en la palabra de Allah. Nosotros tenemos el hábito de coger el Corán, de leer unas cuantas aleyas. Hay gente, alhamdulillah, que tiene el hábito de hacerse un pequeño wird, una pequeña tarea diaria de leer una página, dos páginas, tres o varias suras a lo largo del día. Pero muchos de nosotros lo que hacemos es leer el Corán de manera muy esporádica, le dedicamos muy poco tiempo al Sagrado Corán. Por eso nosotros tenemos que fortalecer esa relación con el Sagrado Corán. No por el mero hecho de ir y recitar y leer 2, 3, 4 páginas o algunas suras, sino de meternos en profundidad en el Sagrado Corán para leerlo, para recitarlo, para memorizarlo incluso, porque también es bonito, sino también para profundizar y para reflexionar, porque ello nos tiene que llevar a lo más importante que es en nuestra vida diaria, que es la práctica del Corán, la práctica del mensaje de Allah, ensalzado sea. No olvidemos que el profeta Mohammed, la paz sea con él, cuando entra en un primer contacto con el Sagrado Corán, es un encuentro que para él es realmente brutal, en el sentido de que él desconocía absolutamente lo que era la revelación, desconocía absolutamente qué significaba el que alguien, en este caso que iba a ser él, iba a recibir la palabra de Allah. Y por lo tanto, cuando él en la cueva de Hira viene el ángel Jibril, Gabriel, la paz sea con él, y le enseña las primeras aleyas del Corán, él siente temor, él siente miedo, sale corriendo a su casa, llega Khadija, que ahora esté complacido con ella, y le pide que le cubra, que le proteja porque siente temor. Khadija le da ánimos y le calma, le dice: no, eso no puede ser un espíritu maligno que se te haya presentado, porque tú eres una persona de bien. Entonces fijaos cómo Khadija, que Allah esté complacido con ella, cómo hace esa comparación, decir: no, el Corán, la palabra de Allah no es para gente mala. No puede ser que eso sea un espíritu maligno o un ser que se te haya presentado demoníaco que quiera el mal para ti, porque tú eres una persona de bien, tú cuidas a los huérfanos, tú das alimento a los que tienen hambre y tú unes y cuidas las relaciones familiares. Por lo tanto, si eso es algo malo, no puede ser que sea algo malo, tiene que ser algo bueno. Y ella tenía razón, radiyallahu ta'ala anha, ella tenía razón porque era lo mejor que le había llegado al profeta Mohammed. Y si estudiamos su sira, si estudiamos la vida del profeta Mohammed, la paz sea con él, vemos su entrega y disposición total al Sagrado Corán, desde cuando le llegaba, desde cuando lo hacía llegar a sus compañeros para que lo escribiesen, de cómo lo enseñaba para que lo supiesen recitar y cómo esos compañeros que luego llevaron el Islam a otros lugares del mundo también llevaron la palabra de Allah, y podemos estudiar a través de sus biografías esa relación tan fuerte y tan sólida que tenían con la palabra de Allah, porque sabían que era la guía que tenían que seguir en este mundo para alcanzar la felicidad y el bienestar en esta y en la otra vida. Por eso fortalezcamos nosotros nuestra relación con la palabra de Allah, no solo en leer o incluso en memorizar, sino en profundizar, en meditar, para sentirnos más cerca de la palabra de Allah y por lo tanto más cerca de Él.
Barakallahu fikum, no olvidéis compartir este vídeo en las redes sociales con vuestros amigos, con vuestras amigas y nos vemos en una próxima entrega. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.